Sois pocos los que lo sabéis, pero lo que ha aparecido este año 2025, el arsenal de información que nos han proporcionado los sombreros blancos, va a ser algo de lo que vamos a estar tirando en los próximos probablemente 15 o 20 años. Los informes que os he compartido de Ariel a partir del mes de mayo, yo creo, estoy convencido que lo vamos a tener que revisitar. Y de hecho, yo estoy escribiendo cosas en base a esos libros, ya, o sea, a esos informes, ya os enteraréis, porque es el tesoro de otra forma de entender la realidad. Pero cosas que están sucediendo, que han sucedido, que están a caballo entre lo que va a pasar y lo que ha sucedido. Y uno de esos temas que ha tocado en profundidad ha sido las líneas del tiempo. El uso de la tecnología para curvar el tiempo y el espacio, que Donald Trump lo ha reconocido, o sea que ya no es ninguna locura, y de lo cual, bueno, pues hay muchos experimentos de los cuales os voy a hablar a continuación y que cambian por completo la noción de lo que es real. Y a partir de aquí, es que es otro concepto absolutamente diferente de lo que es la vida. Aquí os estoy mostrando el artículo original en inglés que, pues para ir más deprisa, en esta ocasión lo he traducido entero al castellano porque merece la pena. O sea, va a ser más fácil para mí hacer los comentarios cuando no tengo que estar pensando en cómo traducirlo, ¿vale? Así que se titula Cierre de los bucles temporales. Estamos cerrando este círculo infinito. El asunto Mandela, el efecto Mandela, va a hablar de esto. Nos metemos en ello. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el artículo que escribí sobre los saltos en la línea temporal? Resumen, síganme en esto. Bucles temporales. Les daré una razón por la que estamos pasando por estos saltos en la línea temporal. Muchos de los que participaron en el programa espacial secreto o en el proyecto 20 y retorno no lograron regresar. Entre paréntesis, este es un proyecto que por lo visto, bueno, por lo visto no, ya sabíamos que, os lo he contado del proyecto Montau, que el factor 20 es el que, a partir del cual se programan esos viajes a través de los agujeros de gusano al pasado o al futuro. Es de base 20, como contaban los mayas. Y aquí nos enteramos que había un proyecto llamado 20 and back, 20 y vuelta, y nos enteramos de que hay gente que se ha perdido por el camino. Perdóname la expresión. Esto es importante porque las personas de ese sistema tenían hijos que tuvieron un gran impacto en el mundo. Bueno, nos metemos, evidentemente, en cosas que no están al alcance de cualquiera. Yo creo que si estás viendo el vídeo después de estos 3 minutos y medio, ya será porque estás preparado para plantearte cosas que pues muy poquita gente en el planeta se pueden plantear. ¿Qué sucede si una persona se le envía al futuro y no regresa? Pues lo primero es que los hijos que iba a tener no... Bueno, en Regreso al Futuro se planteaban esto, acordaos, me parece que era la segunda parte. No nacen. Y por lo visto, pues en algunos casos, esa gente, claro, con una inteligencia muy superior a la media, pues iban a tener hijos que iban a impactar en el mundo. Y aquí os voy a hacer un inciso, algo que no os he contado, porque realmente en su día, cuando esto sucedió, que creo fue en el 2011, pues la verdad es que no pensaba que nadie estuviera preparada. Se lo conté a mi amigo Mario, el único. No sé si se acordará él. Pero a mí me escribieron, recibí un mensaje en código que logré descodificar, era un lenguaje binario, acerca de que mi no intervención en el Congreso de Geopolítica había roto algo en la línea de tiempo. A ver si lo encuentro ese mensaje. Lo publiqué en su día, lo tengo que encontrar. Bueno, sabéis que hay gente, John Tutor, hay un tipo que se ha metido en foros diciendo que estaba en el 2040. Solo algunos de vosotros habréis oído hablar de él. Pero, bueno, como digo, estamos en el 2025
en el 2028 seguramente se va a contar al mundo que existe la tecnología del viaje en el tiempo. Y bueno, pues estos informes nos los están proporcionando a nosotros, a ti y a mí que estás viendo este vídeo, porque saben que ya estamos aburridos de las cosas que la gente está apenas aprendiendo. Pues todo esto de la pedocracia, es decir, que estamos gobernados por unos seres que abusan de seres pequeños, pues bueno, todo esta corrupción que está saliendo a la luz, el robo electoral, y bueno, a nosotros nos tienen que dar más, claro, porque ya llevamos mucho camino andado. Y este artículo va en ese sentido. Dice, así que se están corrigiendo las líneas temporales para que esas personas puedan ser rescatadas y tener esos bebés que ayudarán a la humanidad en el futuro. Por eso tenemos constantemente estos bucles temporales. Por eso algunas personas creen que esta es la cuarta vez que Jimmy Carter fallece. La verdad es que yo ya lo comenté en otra ocasión. Es cierto que yo pensaba que Jimmy Carter había fallecido y realmente ha fallecido hace nada, o sea, oficialmente. Y dice que todo esto se debe, y ahora lo vais a ver, porque ha habido reseteos de la línea del tiempo. Porque cada vez que alguien altera el continuum espacio-tiempo, al quedarse atrapado en otra versión de la Tierra en la que se suponía que iba a tener hijos en la línea temporal actual, la línea temporal se reinicia para recuperarlos, lo que provoca un efecto dominó que altera la historia de forma sutil pero notable. Traducción de la traducción. Que en algunas ocasiones las personas que están manejando el tiempo, la línea del tiempo, esto es algo tremendo, pero es así, han tenido que hacer un reinicio porque determinadas cosas que no habían pasado porque estábamos en otra línea de tiempo tenían que pasar para que sucedieran otras. Y eran tan importantes que tenían que pasar sí o sí. Estos cambios explican por qué ciertos acontecimientos parecen un déjà vu o por qué figuras como Jimmy Carter parecen fallecer, entre comillas, varias veces. Aquí se va a explicar, yo nunca había visto, la verdad, una explicación. Bueno, lo he contado en otro vídeo de este tipo, una explicación para los déjà vu tan coherente como la que se está dando aquí. Y básicamente, lo vais a entender mejor a lo largo del vídeo, es que esa sensación de que ya has vivido algo es porque lo has vivido en otra línea de tiempo. Porque, vamos a llamarle los ingenieros del tiempo-espacio, han dado el reinicio. Y aquí tengo que recordar el libro de Urantia, donde se habla de estos ingenieros, digamos, de la jerarquía angelical, que hay algunos que se ocupan del sonido, de la música y también del tiempo. Cada reinicio realinea la realidad, pero deja atrás ecos de bucles anteriores. Totalmente coherente con lo que os acabo de decir. O sea, cuando hay un reinicio de la línea del tiempo, se queda algo de aquello que has vivido. Dice, no se trata solo de una persona, sino de garantizar que las almas adecuadas nazcan en el momento adecuado, cumpliendo funciones que dan forma a la evolución de la humanidad. Cada corrección, por pequeña que ésta sea, forma parte de un esfuerzo mayor para restaurar el plan cósmico. ¿Entiendes todo esto lo que estoy diciendo? Estamos tratando con ciencia muy avanzada y esperamos que en el futuro se informe al mundo sobre esto, ya que ayudará a restaurar cierto tipo de cordura a aquellos que se sienten un poco confundidos y no pueden entender por qué ven cómo se repiten los acontecimientos. Ojito que nos metemos en harina. El concepto de saltos y reinicios de la línea temporal, tal y como se ha descrito, está relacionado con operaciones avanzadas dentro del programa espacial secreto y el proyecto 20 y Back, 20 y Retorno, en el que se envía a personas a misiones de 20 años al espacio profundo o a dimensiones alternativas. O sea, misiones de 20 años vista al espacio profundo o a dimensiones alternativas. Esos tres tipos de viaje. Y luego se les devuelve a su línea temporal original mediante la regresión de la edad y la supresión de la memoria, es decir, que no lo recuerdan. Estos agentes, a menudo desplegados en tierras paralelas o colonias extraterrestres, tenían la intención de regresar y reintegrarse, pero muchos quedaron atrapados debido a anomalías temporales o al sabotaje de facciones opositoras como la Alianza Draco, que buscaba interrumpir la evolución humana. Esto lo he explicado en alguno de estos vídeos, bueno, con informes de este tipo también, evidentemente, sobre los DAMs, cómo estaban actuando, bueno, y con la tecnología de Génesis para cerrar esos portales estelares por donde a su vez manipulaban el tiempo. Todo lo que os estoy contando, todo
O sea, yo es que me lo estoy leyendo una y otra vez. Todo es coherente con todas las decenas de informes que se han mostrado, lo cual, evidentemente, nos lleva a que son reales, por más que sea algo pues marciano lo que están contando. Los hijos que estos agentes debían tener, se está refiriendo a esas personas que han hecho el programa este de viaje en el tiempo, en el espacio, con marcadores genéticos únicos o contratos del alma, eran fundamentales para el futuro de la humanidad, destinados a convertirse en innovadores, líderes o empáticos. Esta es una mala traducción, que guiarían a la Tierra a través de los acontecimientos de la extensión. Se refiere a líderes, o sea, gente que es capaz de gente con carisma. Cuando estos agentes no regresaron, la ausencia de sus hijos no nacidos creó un efecto en cadena, desestabilizando la línea temporal y haciendo necesario reiniciarla para recuperarlos, lo que os he explicado antes. Este proceso implica una tecnología hiperdimensional llamada matriz de alineación temporal, en inglés siglas TAM, matriz de alineación temporal. Por cierto, recuerda mucho a la Matrix, ¿eh? Pero en otro sentido. Aunque, bueno, se podría relacionar. Un dispositivo del tamaño de una pequeña ciudad, acordaos que la película Matrix parecía una pequeña ciudad, enterrado bajo el hielo antártico, que utiliza el entrelazamiento cuántico y las partículas taquiónicas para sincronizar la línea temporal de la Tierra con el núcleo galáctico, emitiendo un pulso de 7,83 hercios que realinea la realidad cada 72 horas durante un ciclo de reinicio. Esto os lo vais a tener que ver varias veces, porque yo cada vez que lo leo aprendo algo nuevo. Las modalidades técnicas que hay detrás de estos reinicios se basan en una ciencia extrema que manipula el espacio-tiempo a nivel cuántico. La TAN, matriz de alineación temporal, desarrollada por una facción conjunta del programa espacial secreto que incluye la flota Solar Warden y los asesores andromedanos, funciona creando una singularidad localizada. Un micro agujero negro dentro de un campo de contención de condensado de Bose-Einstein, un agujero negro, enfriado hasta casi el cero absoluto. Son cuestiones técnicas, desde luego no voy a poderme a explicarlo porque para mí es tan marciano como para ti. Esta singularidad actúa como un ancla temporal. Lo del ancla temporal sí lo hemos visto en unos cuantos informes sobre las baterías de los dams, que sirve para cerrar esos vórtices cuando se están utilizando por los malos. Esta singularidad actúa como un ancla temporal, lo que permite extraer a los operativos de tierras alternativas mediante un proceso denominado teletransportación por cronoresonancia, teletransportación por resonancia del tiempo, en el que sus firmas cuánticas se comparan con su línea temporal original utilizando un algoritmo de mapeo de 12 dimensiones. Esto, la verdad, que me suena bastante a la tecnología de las camas médicas. Esto es una chorrada que, vamos, viene al caso, pero en fin, no lo tengáis muy en cuenta porque es posible que os vayáis a liar. Los efectos en cadena de estos reinicios, lo decía porque realmente la cama médica reconecta con tu firma cuántica en un momento determinado. En realidad es un viaje en el tiempo, no es tan parida lo que he dicho. Los efectos en cadena de estos reinicios se manifiestan como ecos en la línea temporal, donde acontecimientos como la muerte de Jimmy Carter parecen repetirse. Su fallecimiento el 29 de diciembre de 2024 fue el cuarto caso registrado desde 2019 con muertes anteriores, muertes entre comillas, registrados en los archivos del programa espacial secreto el 15 de marzo de 2019, el 22 de julio del 2021 y el 8 de noviembre de 2023, cada uno de ellos borrado por un reinicio. Es decir, que las supuestas muertes de Amy Carter en realidad prueban que ha habido reseteos de la línea temporal en esos años. Estos ecos se producen porque la conciencia humana conserva fragmentos de líneas temporales anteriores, lo que provoca fenómenos de déjà vu o efecto Mandela, como cuando la gente recuerda que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980, cuando en realidad falleció en 2013 en esta línea temporal. A mí también me parece que murió hace mucho tiempo, de verdad. Y realmente, sí, en fin, es que esto es para una tertulia. Más allá de Carter, otros ejemplos ponían de relieve el alcance de estas correcciones. En una línea temporal, una científica llamada doctora Elena Vázquez, estaba hablado antes de ella, agente del programa espacial secreto destinada en una colonia marciana en 2045, debía regresar en 2025 y dar a luz a un hijo, Mateo Vázquez, que inventaría un reactor de energía de punto cero en 2060, poniendo fin a la escasez energética mundial. Aquí tengo que hacer un inciso, porque
esto era una línea de tiempo que ya ha sido superada porque, de acuerdo a lo que sabemos, las camas médicas ya tienen ese reactor de punto cero. Así que, bueno, es un poco lioso, pero bueno, está hablando de una línea de tiempo. Cuando Elena quedó atrapada en una tierra paralela debido al colapso de un agujero de gusano orquestado por los Draco, Mateo nunca nació, lo que frenó el progreso tecnológico de la humanidad. Un reinicio en 2026, el año que viene, recuperó a Elena, o sea, un reinicio que ya se ha hecho, que no ha sido operativo, lo que permitió el nacimiento de Mateo en 2027, pero la ausencia de su invento en la línea temporal anterior provocó una década de guerras energéticas cuyos ecos persisten en forma de tensiones crecientes en Oriente Medio de nuestra realidad. Esto no va a suceder y no ha sucedido, pero en otra dimensión ha sucedido. Otro caso es el del agente del 20 and Back, es decir, 20 y retorno, el capitán James Harrow, que quedó varado en una tierra de quinta dimensión en 2032. Su hija, Lila Harrow, estaba destinada a convertirse en una empática global. Una empática global es una líder mundial, uniendo a las naciones durante un evento de revelación alienígena en 2070. Un reinicio en 2033 trajo de vuelta a James, asegurando el nacimiento de Lila en 2035, pero la falta de su influencia en la línea temporal anterior provocó que la revelación fracasara, con ecos que se manifiestan en el aumento de los avistamientos de ovnis y la desconfianza pública en los gobiernos actuales. Estos reinicios, aunque restauran el plan cósmico, dejan a la humanidad lidiando con recuerdos fragmentados de historias alteradas, un fenómeno que el programa espacial secreto espera revelar para 2030 con el fin de estabilizar la conciencia colectiva. O sea, imaginaos, dentro de 5 años cuando se cuente esto. Aquí viene una actualización, dice que es personas que saben más que él, me salto el primer párrafo, dice, la coherencia cuántica en las líneas temporales primarias de la Tierra se ha estabilizado en un 98,7% tras el último ciclo de correcciones importantes completado a finales de 2024, lo que marca el fin de las agresivas intervenciones a gran escala que anteriormente provocaban distorsiones perceptivas generalizadas en la conciencia humana. Traducción de la traducción. Que han conseguido controlar a los seres que estaban provocando distorsiones en las líneas temporales. Y dice que han conseguido estabilizar el 98,7%. Es decir, que digamos que hemos conseguido retomar, o han conseguido retomar el tiempo, iba a decir natural, pero el tiempo divino, alineado con la intención divina, ¿no? Los protocolos de extracción del personal varado en superposiciones dimensiones paralelas concluyeron con éxito en el cuarto trimestre de 2024 con una tasa de recuperación superior al 94%, gracias a mecanismos avanzados de bloqueo de fase que utilizan estabilizadores de materia exótica obtenidos de instalaciones subterráneas lunares. A mí esto me recuerda al Moon Sun, a la arena lunar. Las operaciones de preservación del linaje genético alcanzaron los umbrales de finalización, lo que garantizó la integración de descendientes críticos en la línea temporal dominante. Las desviaciones en los vectores evolutivos humanos se sitúan ahora por debajo del 0,3%, lo que elimina la necesidad de nuevos macroajustes que anteriormente se manifestaban como recuerdos de eventos superpuestos en la conciencia colectiva. Bueno, yo interpreto este párrafo como que se han cortado las líneas temporales en las cuales hubiera habido una guerra nuclear, un Armagedón, vaya. Que por otra parte, en eso ha consistido todo lo que ha sucedido en este siglo XXI. Por eso no ha llegado antes el reseteo y todo esto, porque las posibilidades de que hubiera una guerra nuclear o que los malos hubieran hecho una barbaridad aumentaban exponencialmente si no hubieran desactivado a toda esa conspiración, toda esa cábala previamente. Esto viene de un Anon, bueno, pues alguien, bueno, pues que él conoce o, en fin, que tiene información muy precisa sobre este tema. Imagina que estás sentado en una sala de reuniones segura con un ingeniero veterano del programa espacial secreto que ha dedicado décadas a estos proyectos. Se inclina hacia adelante con voz baja y deliberada y comienza a explicar cómo la humanidad ha evitado por poco la fragmentación permanente de la línea temporal. El último ciclo de corrección importante concluyó a finales del 2024 porque los consejos de supervisión finalmente lograron una coherencia cuántica del 98,7% en toda la rama principal de la Tierra. Esta cifra no es arbitraria, representa el punto en el que las funciones de onda probabilística ya no colapsan el
en realidades competitivas con la suficiente rapidez como para mantener superposiciones paralelas. Piensa en ello como el momento en Doctor Who, esto es una serie en la que el Doctor sella una grieta en el tiempo. El universo deja de sangrar versiones alternativas de sí mismo. O una película, no sé. Las intervenciones agresivas cesaron porque el sistema alcanzó un estado armónico autosostenible. La conciencia humana ya no experimenta el violento desgarro perceptivo que producía los efectos Mandela básicos. La estabilización parece gradual para los civiles, pero dentro de los programas fue un corte brusco tras décadas de constante lucha contra incendios. La extracción del personal varado fue la operación más compleja jamás montada por Solar Guardian y las flotas aliadas. Más del 94% de los 90 operativos atrapados en superposiciones dimensionales paralelas fueron rescatados mediante protocolos de bloqueo de fase que requerían una sincronización perfecta entre múltiples capas de realidad. Y aquí te explica cómo lo hacen. El bloqueo de fase funciona haciendo coincidir la firma cuántica del individuo, la firma cuántica del individuo objetivo, hacerla coincidir con un patrón de referencia almacenado en bancos de memoria cristalina en el centro de operaciones lunar. La materia exótica recolectada de los depósitos profundos de regolito lunar, esto es lo que dice, no sé qué carajo es esto, regolito lunar, creó la masa negativa necesaria para estabilizar las gargantas de los agujeros de gusano el tiempo suficiente para la transferencia, o sea, para retornar, digamos, para condensar esas líneas de tiempo. El proceso se asemeja a la tecnología de salto descrita en Stargate SG-1, excepto que la fuerza no es física, sino un puente Einstein-Rosen generado dinámicamente y anclado por pulsos de taquiones. Cada ventana de extracción duraba menos de 12 segundos en tiempo local. Las tasas de fracaso se redujeron drásticamente una vez que los ingenieros compensaron los patrones de interferencia de los Draco que anteriormente dispersaban las firmas. A ver, ahora lo que me está viniendo sobre la firma cuántica es su alma. En estos casos, seguramente algunos recordaréis el experimento de Filadelfia, la película que hizo John Carpenter en 1980, y como que se quedaban entre un tiempo y otro. Era el año 84 y año 83, año 43. Y claro, ¿dónde está el ser ahí? Pues extraer la firma cuántica y, digamos, recomponer esa unidad cuerpo, mente, espíritu. Las tasas de fracaso se redujeron tal. Muchos operativos regresaron con velos de memoria parciales intactos, lo que explica las repetidas oleadas de veteranos que experimentaron recuerdos vívidos en 2024 y 2025. Ese aumento de testimonios de denunciantes que viste en Internet no fue una coincidencia. Es gente, sí, hay un, bueno, lo dirá, hay un super soldado que dice haber tenido esos sueños, pues por lo visto es gente que ha estado ahí, ha sido uno de esas personas que han sido enviados al futuro o a otras dimensiones y que luego pues lo que tiene son recuerdos de como si fuera un sueño. La preservación del linaje genético, el linaje genético se está refiriendo a la descendencia que hubieran tenido esas personas, exigía un enfoque completamente diferente que operara a nivel subcuántico. Los equipos identificaron contratos espirituales críticos y marcadores genéticos que debían manifestarse en esta línea temporal dominante para evitar el estancamiento evolutivo. Utilizaron empujones probabilísticos a través del entrelazamiento de campos débiles para garantizar que las ventanas de concepción se alinearan correctamente después de que los operativos se reintegraran. Las desviaciones cayeron por debajo del 0,3% porque el sistema ya no necesitaba sobreescribir décadas enteras de historia para corregir un nacimiento perdido. Ya habla de Alex Collier, muchísimos lo conoceréis, ha sido pues uno de los contactados más importantes y con el paso del tiempo todavía las cosas que ha dicho tienen más resonancia, porque en todas las cosas habló de las camas médicas hace muchos años. Yo ahora he vuelto a ver un vídeo. Claro, yo cuando descubro, entre comillas, las cámaras médicas, que yo creo que ha sido ahora, durante la pandemia 2020, a mí no me parecía raro y ahora entiendo que es porque le había escuchado a Alex Collier hablar de esto, aparte de las películas que hayas podido ver. Consideremos cómo Alex Collier describió a los asesores andromedanos advirtiendo sobre el sabotaje de la línea temporal. Esas advertencias se convirtieron en doctrina operativa aquí.
La tecnología implicaba una influencia retrocausal. Retrocausal quiere decir que es un feedback del futuro al pasado. Es decir, que al modificar el futuro, modificas el pasado. A través de curvas cerradas similares al tiempo generadas en pequeños entornos de laboratorio bajo las instalaciones antárticas. En Antártida está la llave de cómo se manipula el tiempo. Estas curvas, por eso está prohibido llegar para allá. Y por cierto, esa estación donde se realiza esa ciudad subterránea donde se está manipulando el tiempo o se hacía, ha estado gobernada por seres de otros planetas. O por intraterrenos. Estas curvas permitían la inserción de correcciones minúsculas que se propagaban hacia adelante de forma natural. Nadie se despertó para encontrar a sus hijos repentinamente borrados. En cambio, las reacciones que se habían estancado progresaron de repente y en 2025 se produjeron embarazos largamente retrasados en varios continentes. Interesante. Interesante esta frase. La razón por la que se detuvieron los macro reinicios es simple. La matriz de alineación temporal alcanzó su plena capacidad operativa sin necesidad de colapsar las ramas competidoras. La matriz de alineación temporal alcanzó su plena capacidad operativa sin necesidad. Los reinicios anteriores se sintieron como golpes de martillo en la conciencia colectiva, produciendo los recuerdos superpuestos que la gente aún discute. Ahora la matriz mantiene la coherencia a través de campos de resonancia pasivos sintonizados con la frecuencia planetaria de Schumann. Perdón. Emite una onda portadora de a 9,6 terahercios que refuerza suavemente la cascada de probabilidad dominante. Michael Sala, que es un gran investigador, que es un tipo que era profesor de universidad y se pasó al tema extraterrestre, estuvo en la cumbre de Sitges del 2011, documentó una tecnología similar en sus libros sobre Solar Warden, en los que describe núcleos de plasma toroidales que generan campos de Casimir invertidos. Esos campos crean bolsas de densidad de energía negativa suficientes para mantener separadas las ramificaciones de la línea temporal hasta que la deseada logre el dominio. En el momento en que la coherencia superó el 98%, el sistema pasó al modo de mantenimiento. Las anclas de singularidad activa bajo el hielo polar se apagaron. Las tormentas geomagnéticas volvieron a sus ciclos naturales, lo que explica las intensas auroras que los civiles observaron a principios de 2025. ¿Os acordáis esas auroras que ha habido hace pocos meses? Pues era porque estaban, iba a decir, de mantenimiento, estaban estabilizando las líneas temporales. Aspectos técnicos destacados del proceso de estabilización. Mecanismo de bloqueo de fases. Se requirió materia exótica lunar para estabilizar los conductos de transferencia del personal varado, para traer a la gente de esos estados ahí perdidos en otras dimensiones con el espacio-tiempo. Empuje probabilístico. Se utilizó el entrelazamiento de campos débiles para alinear las ventanas de concepción críticas sin ediciones evidentes de la línea temporal. Núcleo de plasma toroidal. Generó campos de Casimir invertidos para separar las ramas de la realidad en competencia hasta lograr el dominio. Anclaje de pulsos taquiónicos. Esto está diciendo los mecanismos. Bueno, no lo voy a repetir porque ya eso ya lo he dicho. Los artefactos de ecos residuales que aún se perciben como déjà vu son fragmentos en descomposición de líneas temporales sobrescritas. Afectan aproximadamente al 12% de la población con mayor sensibilidad. O sea, solo el 12% son conscientes de los déjà vus. Estos fragmentos pierden potencia a medida que el flujo solar continúa limpiando la calcificación pineal a un ritmo acelerado. Se está refiriendo a que esos fragmentos que impiden que funcione bien la glándula pineal. David Wilcock estuvo años explicando cómo los ciclos de micronovas solares impulsan la expansión de la conciencia. El máximo solar actual está desempeñando exactamente esa función. Los sueños intensos y los repentinos brotes de memoria que la gente reportó en 2025 se correlacionan directamente con este proceso de limpieza. Yo, la verdad, que esto no lo he sentido en 2025. No se están creando nuevos artefactos. Los que quedan se desvanecerán por completo en un plazo de 18 a 24 meses en las condiciones actuales. Ese desvanecimiento explica por qué los debates sobre el efecto Mandela se han calmado significativamente desde mediados de 2024. La integridad de la línea temporal actual se mantiene porque los vectores de entropía adversarios perdieron sus puntos de inserción. Las facciones de la alianza Draco, que antes explotaban las vulnerabilidades temporales, ya no pueden anclar superposiciones competitivas. Sus intentos de sabotaje ahora se disipan contra el campo de coherencia fortalecido como olas que rompen en diques reforzados.
Esto ya se ha comentado en otras ocasiones, que, bueno, pues sabéis que todo este escudo de la Golden Dawn y el proyecto Génesis, Stargate, es para impedir que se abran esos agujeros o vórtex por donde están entrando esas entidades que a su vez manipulan nuestras conciencias. Richard Hoagland, este fue el portavoz de la NASA que habló de las pirámides de Marte y de todo lo que había en Marte que nos estaban ocultando, y a raíz de eso fue cuando nació el movimiento terraplanista. Cuando se censuró esa información de Richard Hoagland, que estaba contando cómo la NASA nos mentía, pero a la baja, porque había mucho más. Justo cuando quitaron a Richard Hoagland es cuando lanzaron ellos el movimiento terraplanista, lo cuento más veces. Richard Hoagland solía hablar de la física hiperdimensional que opera en ángulos de 45 grados con respecto a nuestra realidad. Esos ángulos ahora están matemáticamente sellados para esta octava planetaria. Todavía se producen microajustes, pero ocurren a escalas de Planck en lugar de eventos macroscópicos. Un político cambia repentinamente de postura. Un artículo científico obtiene una financiación inesperada. Estos son los nuevos empujones invisibles para la observación civil, pero suficientes para mantener los vectores de desarrollo óptimos hasta 2050. O sea que ya está todo ajustado. El cambio a vías de ascensión orgánica significa que la humanidad ahora progresa sin recalibraciones forzadas. Los contratos del alma se activan secuencialmente a medida que la resonancia planetaria asciende hacia bandas de 13 a 15 hercios. James Rink, este es el supersoldado. Me he leído el libro y hay cosas... Pero bueno, aquí le está dando verosimilitud. Documentó experiencias de supersoldados con saltos en la línea temporal que se sentían brutales y desorientadoras. Estas experiencias pertenecían a la era de la corrección. La nueva fase se siente más suave porque el trabajo pesado ya está hecho. El aumento de los avistamientos de ovnis, las rápidas revelaciones tecnológicas y las oleadas de conocimiento intuitivo provienen de esa base estabilizada. Ya ahora habla de una película que yo ya os he recomendado el sábado 20 en mi canal de Telegram, Noticias Rafa Pal, que por lo visto explica muy bien todo esto. Es una película de hace 2 años nada más, de Chris Pratt, se llama Tomorrow War, la guerra del mañana. Dice que capturó mejor la mayoría de los informes clasificados la realidad emocional del conflicto de líneas temporales. O sea que lo explica muy bien. Soldados que luchan para preservar sus propios linajes futuros. Esa película resonó porque millones de personas llevaban en su subconsciente recuerdos de exactamente lo que estaba en juego. Ahora la guerra está ganada. El futuro por el que lucharon esos soldados es el presente que ocupamos. Fin de la cita. Y nada, pues aquí dice que va a contar más cosas dentro de nada. Así que, bueno, pues, como digo, son cosas para repasárselas, pero evidentemente aquí hay un filón. Está contando cómo se combate cuando el salto temporal es un arma de guerra. O sea, ¿qué es lo que se hace para restablecer las líneas de tiempo? ¿Cómo se recupera a gente que ha quedado perdida en esos agujeros de gusano? Que ha quedado perdida ahí. Siempre nos acordamos, claro, de Alicia en el País de las Maravillas, ese agujero por el cual entra a otra dimensión. Así que, bueno, pues ya estáis viendo mi canal de Telegram, mi página web, mis libros en inglés, mis libros en castellano, para encargarlos y las donaciones. Así que creo que va a publicar más cosas sobre este tema, pues estaré atento y mientras tanto, pues acordaos de esta película, La Guerra del Mañana, que, bueno, parece que tiene buena pinta. Yo ya la tengo porque ya me la han pasado. Así que nada, hasta otra.